Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Lo prometido que era deuda, pero que ahora que ya está siendo pagado no va a ser más. Esta es la clase que debíamos, porque vieron que cuando hablas en colectivo como que licuás la responsabilidad, que yo debía sobre la construcción del Estado en Argentina. Estoy mirando hacia abajo porque como estoy sola y esta reunión puede durar 50 millones de años, me voy a poner el cronómetro para no hablar 80 horas. Les cuento que estoy sola en Zoom, o sea, no sé qué hay más gracioso que estar sola en Zoom. Pero bueno, vamos, palo de la bolsa, vamos a la cosa. Con lo prometido que era deuda, pero gracias pago, no es más. Ustedes van a ver sobre todo el PowerPoint, yo los voy a ir hablando y obviamente no se preocupen porque el Power yo después lo mando. Así que vamos, let's go. ¿Qué vamos a ver hoy? La construcción del Estado argentino. Los temas de la clase, bastante redundantes todos: la construcción del Estado en Argentina, la educación como asunto de Estado, la educación como proyecto político. Acá, sobre todo, en este primer apartado, vamos a hablar de un texto que ustedes lo tienen como bibliografía optativa, que antes lo dábamos, pero era un clavo y todo el mundo lo odiaba, que es el texto de Romero. Ustedes, si son súper fan del tema y quieren volver a refrescarlo, lo pueden leer en la carpetita de bibliografía optativa. Ahí tienen todo, ahí tienen el capítulo 1 de Romero. En el segundo apartado vamos a hablar sobre todo de Tenti Fanfani, y en el tercero vamos a hablar un poco de Siede. El texto de Siede a mí me parece que no les va a aportar nada que sea muy nuevo y muy novedoso respecto de otros temas que hayan visto en otras materias. Pero para pegar un repaso, la idea de esta clase es hacer esto, ¿no? Como los 3 momentos de la dialéctica, empezar acá y terminar en una fusión para volver al punto de donde salimos. Vamos, la construcción del Estado en Argentina. Esta es la Argentina del centenario. Por supuesto, el presidente en 1910 era Figueroa Alcorta, que él, como corresponde, se puso en la, en la foto. El clima para 1910, dice Romero, cuando se celebró el primer centenario de la Revolución de Mayo, era un optimismo cuasi opresivo, porque en realidad lo que estaba ocultando era toda una explosión social que estaba por debajo. Sobre todo con el movimiento obrero, que ustedes... No, intento por todos los medios desterrar esta frase, ustedes ya saben, ¿no? Pero las oleadas inmigratorias, de las que vamos a hablar en un segundo, no solo trajeron gente, trajeron ideas. Y el movimiento obrero para esta época estaba dominado por las ideas del anarquismo. Entonces, en todo el optimismo y toda esta mise en scène que fue el festejo del centenario, en realidad ocultaba una sociedad con un montón de tensiones al interior. Para entender el proceso de construcción del Estado Nacional, nos tenemos que remontar a 1880, cuando pasan todas estas cosas más o menos juntas. Ustedes saben, con Malamud y en parte también con Tenti, de quien ya vamos a hablar, que el Estado, la emergencia del Estado, supone un proceso de centralización y territorialización del poder. Entonces, hacia 1880 lo que vemos es la centralización en Buenos Aires, con el fin de las luchas con el interior, y la construcción de un fuerte presidencialismo. Nuestra idea más clara es la figura de Roca, ¿no? El Partido Autonomista Nacional, el PAN, que va a tener la hegemonía en Argentina hasta 1916, cuando se elija a Hipólito Yrigoyen. Y es lo que dice Romero, retomando la frase de Alberdi, lo que se trataba era de un fuerte presidencialismo, era en realidad una monarquía disfrazada de república. Porque estamos hablando de un partido que lograba y mantenía su hegemonía a partir de prácticas como el fraude patriótico. Entonces, en realidad, esta división de poderes, las elecciones eran bastante ficticias, porque lo que ocurrían era esta idea de la monarquía disfrazada de república. Alberdi va a volver a aparecer en el texto de Siede, del cual vamos a hablar al final de esta clase, pero me gustaría decirles algo de Alberdi, que si es que no lo dice Siede, veo ahí como medio en el palo. Alberdi decía que el voto tienen que votar los ricos y los ilustrados, porque los ricos, nadie les puede comprar el voto si ya tienen plata. Recuerden la gente que decía yo voto a Macri porque como ya tiene plata es obvio que no va a robar. Y tienen que votar los ilustrados, porque está esta idea de que el pobre no sabe cómo votar y puede ser fácilmente engañado. Y esta idea, si ustedes se la ponen a pensar, en la sociedad argentina hoy, 2020, está muy presente. Seguramente todos tengamos un pariente facho que dice el peronismo gana porque los pobres son burros y no saben votar. Entonces esta idea tan antigua, miren el origen, y ni siquiera es el origen mismo Alberdi, ¿no? Pero miren cómo cosas que hoy siguen permaneciendo en el sentido común
vinculadas a esta idea tan fuerte que es el núcleo de esta materia, que son las representaciones sociales. Como les decía, para entender este proceso de descentralización, el Fabri Patriótico en tanto institución informal es clave. Esta idea de llevo a todos los peones de mi hacienda para que voten todos juntos y les retengo los documentos y los amenazo de muerte para que voten al Partido Autonomista Nacional, era una práctica absolutamente regular hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña y su primera implementación en 1910. El modelo agroexportador, para entender la matriz productiva de Argentina y su inserción en el mundo, no quiero hablar demasiado de todo esto porque la verdad sería repasar un montón historia argentina y se volvería todo esto medio largo, pero... Y también creo que hay que saber hablar, como siempre les digo, yo estoy más vieja y cada vez intento hablar menos de cosas que no tengo un conocimiento profundo. Me parece que hay un montón de sentidos y de cosas de las que se habla cuando se habla de modelo agroexportador. Pero para entender la matriz productiva y este vínculo que se va a establecer con Gran Bretaña, que va a ser clave para entender la dinámica del poder y la dinámica de la producción de Argentina, el modelo agroexportador es clave para entender la construcción del Estado Nacional. Después también es clave entender la campaña del desierto y la inmigración, porque acá lo que empieza a estar fuerte en estos dos procesos, lo que subyace a estos dos procesos, es una idea fuertísima de una nación para el desierto argentino. La Argentina era un país vacío, no solo por la cantidad de gente, ahí les doy el dato, espérenme que lo tengo acá a mano. Para 1869 vivían en Argentina 1.800.000 habitantes. Para 1914, o sea, ya después de las oleadas migratorias, después de algunas oleadas migratorias, hay oleadas migratorias hasta los años 60, vivían en Argentina, para 1914 vivían en Argentina 7.800.000 habitantes. O sea que es clave esta idea de que es un espacio muy grande y poco poblado. Pero también la campaña del desierto lo que nos deja en evidencia es que no solo es un país grande y poco poblado, sino que la población que existe no vale la pena, no sirve. O sea, hablando mal y pronto, esta idea de exterminar al gaucho, exterminar al bárbaro, está muy presente en este proceso de construcción del Estado Nacional. Y además, la campaña del desierto implicó extender el control territorial del Estado Nacional hacia el sur y hacia el noroeste. Y hasta el nordeste, perdón. En estas dos fechas que ustedes ven acá. La extensión hacia el sur también simplificó, vinculado al modelo agroexportador, el establecimiento de grandes latifundios divididos entre poquísimas familias. Entonces, si alguien es muy fan de este tema, dudo que algún día me encuentre con alguien que sea esto, pueden ver la película La Patagonia Rebelde, donde pocas familias detentan un montón de la propiedad de la tierra y quedan pocas manos. La inmigración, volvemos a esta idea de una nación para el desierto argentino. Una nación para el desierto argentino es una idea de Alperindongui, es un texto de Alperindongui, pero está muy presente. Contrario a lo que todos nos imaginamos, muchos llegaron, pero muchos también se volvieron, y claramente es al calor de las oleadas migratorias que se moldea la estructura social argentina. Romero va a decir que en Argentina se desarrolla antes el Estado que la sociedad, porque justamente esta idea de poca gente y gente que va a ir llegando con la inmigración, van a dar forma a la sociedad argentina. Pero hay una fuerte decisión política de centralizar el poder. Y el último de los procesos claves para entender la conformación del Estado Nacional es el desarrollo de instituciones modernas como las escuelas, los hospitales, las ciudades. No puse acá en este listado, pero los sistemas de transporte, los puertos, el ferrocarril, bajo ideas como higienismo y planeamiento urbano. Si ustedes miran el mapa del ferrocarril, se abría, porque ya la red no es tan extensa, se abre como un abanico de la ciudad de Buenos Aires al resto de las provincias, como una especie de abanico donde el núcleo es Buenos Aires, y bajo ideas como el higienismo y el planeamiento urbano. La ciudad de La Plata, por ejemplo, si ustedes miran un mapa de una ciudad europea, es muy caótico, porque se fueron superponiendo capas y capas y capas. La ciudad de La Plata es una ciudad nuevísima, que está diseñada bajo estos criterios de higienismo y de planeamiento urbano. Es una ciudad con un trazado urbano limpio, de diagonales. Y además está vinculada a una institución súper moderna como es la Universidad de La Plata. Pero también esto va a permear a todas las instituciones. Seguramente ustedes hayan visto el ejemplo, pero yo les voy a poner otro, de los procesos judiciales. Por ejemplo, Simón Radowitz, que a los 18 años, Simón era un anarquista, emigrado de Europa del Este, no recuerdo si de Ucrania y de Rusia, y a los 18 años mató a Ramón Falcón, el jefe de la Policía Federal.
cuando lo procesan a Radowitzki, el informe del fiscal es algo absolutamente, me sale la palabra frenología, pero no es frenología. Esta idea de que la medición del cuerpo determina el carácter de las personas. Entonces el fiscal dice más o menos así. Bueno, es obvio que Radowitzki es un judío, no sé si judío, perdón, esta estoy poniendo yo. Es obvio que Radowitzki, por el tamaño de su mandíbula, la forma de su cráneo, el largo de su frente, el tamaño de sus ojos, tiene toda la complexión para ser un criminal antisocial. Esta idea es muy fuerte. Y hasta aquí lo que yo quería hablar de la construcción del Estado en Argentina. Nuestro segundo topic del día de hoy, que es el más interesante, es la educación como asunto de Estado. Y este es el texto de Tenty. Les cuento que hace años de la vida que no preparo un texto como el que preparé el texto de Tenty para esta clase. La verdad es que no sé, desde por lo menos de que voy a la facultad, seguro. Él dice esto, ¿no? La experiencia educativa es aquella en la que se espera que desarrollemos las disposiciones generales para participar como miembros competentes de la sociedad. La palabra clave acá es disposiciones. Es una palabra que para mí es la toma de Bourdieu. ¿Y se acuerdan cuando yo les decía hace un tiempito? Las representaciones sociales van a variar dependiendo del lugar que ocupemos en la estructura social. Esto es una idea súper de Bourdieu. Los que, si hay alguien de profesorado o traductora de francés, me debe estar odiando por mi pronunciación en este momento. En ese lugar, nosotros adquirimos disposiciones en el sentido de nos disponen para actuar de determinada manera. Él habla de la experiencia educativa como algo más amplio. No solo el lugar, sino que educarnos nos habilita a adquirir disposiciones para actuar como miembros competentes de la sociedad. Nos dispone a actuar de determinada manera que seamos funcionales, que sirvamos a la sociedad que integramos. O sea, ya trasciende la posición que vamos a ocupar por nuestro capital cultural, por nuestro capital económico. Sino que la experiencia educativa nos permite adquirir las capacidades para ser miembros útiles de la sociedad. Y esto es muy lindo. Nuestra trayectoria educativa comienza cuando nacemos y termina cuando dejamos de estudiar y nos ponemos a trabajar. El niño en la familia lo que enfrenta es un proceso de educación permanente. Ahora, todas las sociedades se han enfrentado al problema de cómo educamos a los niños y cómo educamos a los jóvenes, a esa nueva generación que se integra a la sociedad. ¿Qué distingue la educación en la modernidad de otras etapas históricas, como puede ser el medioevo? La modernidad, paréntesis, comenzaría más o menos en el siglo XVI, o sea, en el 1500, por procesos que ahora vamos a ver. Pero, ¿cuáles serían las características que tiene la educación en la modernidad? Primero, invertí un poco el orden, pero bueno, funciona. La primera característica de la educación en la modernidad es que hay actores e instituciones cuya especialidad y objetivo es educar. La escuela es la más clara. Esto yo lo saqué de un texto que ustedes seguramente hayan leído, que es el de Pinot, que es la escuela como máquina de educar, ¿no? El texto de Pinot, ustedes también este texto lo tienen en la carpeta de bibliografía optativa. Pero tiene un nombre que es buenísimo. La modernidad dijo esto es educación y la escuela dijo yo me ocupo. De golpe hay una institución que está pensada y cuyo único objetivo es educar. A diferencia, por ejemplo, podemos pensar del taller medieval, que el pibe no solo aprendía algo, aprendía un oficio y aprendía a trabajar. No, bueno, la escuela tiene otras características completamente distintas que tienen que ver con esto. Es una tecnología replicable para aculturar a grandes cantidades de población, los metemos a todos en un aula y a la puta. El cuidado de los niños mientras los padres trabajan, esto también es clave para entender la escuela. Lo mismo podemos pensar el asilo, porque ¿en qué cuida a los niños y los viejos? Y otra característica de la educación en la modernidad es que está sujeta a leyes. El Estado tiene la autoridad de determinar qué cuenta como disposiciones indispensables para todos los miembros de la sociedad. Podemos pensar en la definición de los currículums. Esta materia, derechos humanos, sociedad y Estado, tiene unos contenidos mínimos establecidos en el diseño curricular. Y otra contracara que podemos pensar y que quizás nos es más próxima es pensar en, por ejemplo, nuestros títulos. El Estado certifica que yo soy licenciada en Sociología. Mi título me lo da mi universidad, pero está validado por el Ministerio de Educación en función de un plan de estudios que fue debatido con el Ministerio de Educación en tanto representante del Estado. Hay ciertas cosas que yo puedo hacer. Esto es lo que ustedes conocen como actividades reservadas. Ustedes saben, sociología no sé si es un buen ejemplo. Pero, por ejemplo, cada farmacia tiene que tener un farmacéutico.
hay cosas que un traductor puede hacer y que nadie más que un traductor puede hacer. Darle validez, por ejemplo, a documentación jurídica que está en otro idioma. Eso lo puede hacer un traductor. Y el Estado nos da un título y nos dice, vos podés con este título hacer eso. Otro ejemplo que también nos sirve para pensar en cómo el Estado determina su autoridad, entre qué conocimientos son importantes para la comunidad, es esta idea de coordinación del sistema. Yo no me quiero meter mucho en esto porque para eso tienen la materia que es política educativa. Pero podemos pensar que cuando el sistema busca estándares de acreditación para que, por ejemplo, el médico que se forma en la Universidad de Comahue, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Tucumán, tengan una formación que es equivalente. Y esto lo hace el Estado. ¿Por qué la educación es un asunto de Estado? Porque entra en juego la reproducción de la sociedad en el tiempo. Recordemos el concepto de institución, cómo se institucionalizó este tipo de educación. Recordemos el concepto de institución en el sentido de que las instituciones duran en el tiempo. La reproducción para las instituciones es un tema que es clave, porque si las instituciones cambiaran de una generación a la otra, no sabríamos a qué atenernos. Entonces, para dar continuidad, es un problema para el Estado. Y también como estrategia de consolidación de la legitimación del poder político. Porque el Estado no solo vive de reprimir gente, o sea, digamos todo. Nosotros obedecemos, primero porque sí tenemos miedo al castigo. Sabemos, por ejemplo, que si no pagamos nuestros impuestos, podemos tener un problema. Sabemos, bueno, no sé, puedo poner 1000 ejemplos, no nos detengamos en esto. Pero no solo obedecemos porque tenemos miedo al castigo, sino porque nuestro proceso educativo, toda nuestra trayectoria educativa, hemos adquirido las disposiciones para entender que el Estado tenga el monopolio legítimo, que el Estado tiene legítimamente el monopolio de la violencia. Nos parece evidente, no podríamos cuestionarlo. Podemos cuestionar decisiones del presidente, podemos cuestionar que el presidente saque 1000 millones de decretos de necesidad de urgencia. Sin embargo, nadie cuestiona la autoridad del presidente. No decimos este tipo está ahí porque este tipo es presidente. Solo decimos, sabemos que ganó elecciones, conocemos el mecanismo de acceso al poder. Entonces, en ese sentido, la educación se vuelve clave para entender justamente eso. Es una mezcla, como diría Gramsci, la hegemonía es una mezcla de coerción y consenso. Yo presto libremente mi voluntad. Y para eso es necesario instituciones como el sistema educativo para formar a ese ciudadano. Y si hay algo que determina esta clase, es en pensar en este doble juego, en cara y contra cara, ¿no? Como el Estado detenta el monopolio del saber socialmente relevante para la supervivencia de la comunidad. Estoy leyendo, ¿no? Esto es como medio incómodo. Pero al mismo tiempo, como contracara de eso, tiene la responsabilidad de asegurarse que todos los miembros puedan acceder a esos saberes. Una cosa que me parece, me voy a quedar un poco en esta diapositiva, que queda medio raro que ustedes no me puedan ver, pero que sí escuchen mi voz. La página 17 del texto de Tenti es como, si no la más importante, por lo menos es la más importante a los fines de esta materia. ¿Por qué? Porque ahí en esta página, él dice, entender cómo funcionan los sistemas educativos organizados desde y por el Estado y explicar por qué lo hacen de este modo y no de otro implica poner en relieve su historia. Que es lo que yo les decía respecto al concepto de instituciones que vimos con Pedrosa, es recuperar la historicidad de las instituciones. Y él, comenzando el apartado 2 de este texto, el apartado 2 se llama La sistematización de las instituciones educativas y la consolidación del poder de los estados, plantea en ese primer párrafo, que los invito a leer, una serie de preguntas que son claves para pensar. Son claves para entender a dónde quiero ir yo con esta materia y con esta propuesta de estos autores, que es lo que les hago. ¿Por qué estarían interesados los estados nacionales en monopolizar los medios de consagración del saber socialmente relevante? Esto es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué no te inventas por qué al Estado le importa la educación? Bueno, esto es lo que busca dar respuesta Tenti. También entender por qué a los estados les importa la educación implica entender que las prácticas educativas han cambiado a lo largo del tiempo, que el cambio resulta de la interacción entre los agentes involucrados y las instituciones. Quienes cursan conmigo esta materia los días lunes a la mañana ya leyeron el texto de Siede,
el sentido político de la tarea docente. ¿Y cómo empieza así ese texto? Empieza diciendo, el problema de la sociedad le adjudica todos los problemas que existen a la educación, a la falta de educación, que la escuela no enseña, que la escuela es una porquería, que los maestros esto, que los maestros otro. Ok, dice Siede, pero para transformar la educación lo primero que tenemos que hacer es entender a los actores que están actuando ahí dentro del sistema educativo. Entonces lo que le empieza a hacer es rastrear los discursos sobre el sentido político de la tarea docente y cómo los docentes se representan a sí mismos y representan su tarea. Quienes están cursando conmigo el día jueves todavía no lo leyeron, pero podemos pensar estos textos en diálogo para cuando lo leamos al final de la materia. Entonces se vuelve clave esto, porque entender esta dinámica entre los actores y las instituciones es lo que nos permite ver cómo se han moldeado distintas prácticas. Y les digo, la página 17 a mí me parece como muy importante, ¿no? Como parece que tengo una fijación con esa página. Pero realmente me parece que esto explica por qué yo elegí este texto y cómo opera como una suerte de bisagra entre los contenidos que nosotros vimos con Malamud y lo que nosotros vamos a ver con lo que vimos con Malamud del concepto mismo de Estado, porque él vuelve a la noción de Estado y la desarrolla muy, muy en profundidad, muy complementaria con lo que vimos con Malamud. Y también él plantea, Tenti, cuando digo él es Tenti, ¿no? Él plantea que hay 3 transformaciones sociales que habilitan la emergencia del Estado moderno. La urbanización, el desarrollo de la economía de intercambio hacia el surgimiento del capitalismo y la reforma protestante. Estos procesos, en los que Lean Hunt va a hacer un zoom del 1000%, son claves. Por eso creo que este texto es una bisagra, porque nos baja a Malamud, o sea, del desarrollo teórico, y al mismo tiempo analiza estos procesos en los que Hunt va a analizar haciendo un zoom súper profundo y ya pensando más en términos de la metafísica del poder, como diría Foucault. A ver, ¿en qué más estamos? Bueno, no, esto no, me voy a detener un minuto, aunque un poco ya lo vimos porque como invertimos el orden de la ecuación, nosotros ya vimos Hunt, entonces ya vimos un poco esto, ¿no? Estas 3 transformaciones que habilitan la emergencia del Estado moderno y 70 son la urbanización. Si ustedes se lo ponen a pensar, educación cívica, ciudad, cívica viene de cívita, de ciudad. Hay una idea de que la ciudad educa y que hay que tener ciertas disposiciones para vivir en la ciudad. Entonces, que el traslado de la población del campo a la ciudad es clave para entender este proceso de surgimiento del Estado. Lo mismo que el desarrollo de la economía de intercambio, es decir, la emergencia del capitalismo. Hay quienes sostienen, algunos autores, que mientras exista el capitalismo vamos a estar en la modernidad, porque no ha cambiado el modo de producción. El paso del feudalismo a la modernidad, no solo, pero uno de los grandes factores para darse cuenta de cómo estamos en una etapa y estamos en una etapa nueva es el cambio en las relaciones de producción. Y finalmente la reforma protestante hace que no solo cobre importancia el individuo, porque para el protestantismo no hay intermediarios. Yo puedo leer la Biblia, no necesito que un cura me la interprete. Yo puedo leer la Biblia. Si bien hay referentes y hay pastores, la idea de que cada uno de nosotros pueda leer la Biblia. Ustedes saben que uno de los movimientos que hizo Lutero es traducir la Biblia al alemán, para que deje de estar en latín, en un idioma que la población entiende. Pero los signos del catolicismo lo que van a hacer es que se pierda la referencia general de pertenencia. La población se sentía miembro de la comunidad cristiana. Soy bastante burra, entonces cristiano y católico no es lo mismo, yo lo sé. Pero la idea es que perdamos esto, ¿no? La iglesia pierde su lugar como soporte identitario, deja un lugar vacante, y ese lugar lo va a ocupar la nación, que como dice muy bien Tanti Fanfani, nos precede y nos excede con creces. La nación es un fenómeno identitario que no tiene otro fundamento que la creencia y la adhesión de sus miembros. Si ustedes se lo ponen a pensar en un momento, todas las mañanas le cantamos a la bandera. ¿Qué es la bandera? No existe, es una abstracción. Creemos que esa bandera representa a la nación, representa el Estado que integramos. Tenti dice, nuevamente, Estado y nación son como 2 caras. Bien que la idea de 2 caras de la misma moneda, de complementariedad, está muy presente en la clase de hoy. Estado y nación son 2 caras de una misma moneda y es una alianza que se sella con fuerza a finales del siglo XIX. Son complementarios, pero como bien dice Tenti, no se implican mutuamente. Nosotros ya vimos que sobre todo en el siglo XX, esto para el siglo XIX era impensable.
Pero en el siglo XX pueden convivir al interior de un Estado más de una nación, el Estado Plurinacional de Bolivia. Y además hay naciones que no tienen Estado, los palestinos, los gitanos, los kurdos y los judíos hasta 1948 cuando se crea el Estado de Israel. Antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que nos quedemos un minuto en esto, ¿no? En esta frase que ustedes, yo no sé si le habrán prestado atención porque es un pie de página de Ernest Renan, que él dice: construir una nación es construir un olvido colectivo, en el sentido de articular una historia que es selectiva. Hasta hace no muchos años, ninguno de nosotros hubiera cuestionado la historia que aprendimos en la escuela. Nos parecía obvio, por ejemplo, y nadie se hubiera preguntado, ¿por qué no se menciona a las mujeres? Hasta hace no muchos años, la historia que aprendíamos en la escuela era la historia de los grandes patriotas y esos grandes acontecimientos, que posiblemente ninguno de nosotros pueda ubicar en el tiempo ni entienda bien su implicancia. Pero me refiero a San Martín, Belgrano, la primera junta de gobierno, el cruce de los Andes. Ven, esto está ahí, no tenemos un juicio crítico. Si ustedes se lo ponen a pensar, un ejemplo que me gustaría que veamos de nuevo más adelante. Hoy, los padres que van a las escuelas y están en contra de la ESI, a ninguna, no veo a ningún padre diciendo: no, le estás enseñando mal la historia a mi hijo. Porque la historia nacional se vuelve un lugar sacralizado y se ignora deliberadamente los silencios. Como les decía, hasta hace no tantos años, nadie se hubiera cuestionado que no se mencionaba a las mujeres cuando se enseñaba esto en la escuela primaria. Hasta hace no tantos años. Yo me acuerdo que cuando emergió todo el fenómeno de Felipe de Piña y el tipo este planteaba que San Martín en realidad era hijo de una india y qué sé yo, era un escándalo. ¿Cómo vas a decir una cosa así del padre de la patria? Ven, la idea de nación supone construir un olvido colectivo. Es muy interesante esta idea y el tema del olvido va a estar clave cuando hablemos de sociedades que han experimentado procesos de exterminio masivo de población. O sea, a esta frase vamos a volver. Pero bueno, era un pie de página y quizá no le prestaron atención. Como les decía, el vínculo entre Estado y nación se sella a fuego a finales del siglo XIX y es allí donde se institucionaliza la identidad nacional y los sistemas educativos nacionales se vuelven centrales para esa institucionalización. Y acá volvemos a este tercer momento de la dialéctica, ya llegando a la síntesis, que es hablar de la educación en la construcción del Estado en Argentina. ¿Ven qué pasa? Salimos de Argentina, hablamos de algo más general y volvemos a Argentina. Acabo de decir, los sistemas educativos nacionales se vuelven centrales para la institucionalización de la identidad nacional. Y no se me ocurre un ejemplo más claro de esa institucionalización de la identidad nacional que este niño disfrazado del escudo nacional. El niño escudo nacional es como un gran preferido de este curso. Nunca voy a borrar esta imagen. Ella yo creo que está vestida de la República. Pero ustedes saben que el culto a la patria se vuelve como una especie de religión laica. Religión, religar, volver a unir. Esta idea nuevamente, ¿no?, de la nación que une. Entonces esta idea, ¿no?, de formalizar, de justamente, ¿no?, del interés estatal en formalizar y monopolizar el control de las prácticas de enseñanza. Porque es muy difícil mantener el control dentro de un territorio donde toda tu población te está impugnando completamente, permanentemente, todo el tiempo. Entonces los sistemas educativos, no solo en Argentina, esto es un mashup, un poco de Siede, un poco de Tenti y un poco de este texto de Pino, que como yo lo daba antes, les dejé algunas cosas. Insisto, yo creo que ustedes este texto lo tienen que haber leído. Entonces los sistemas educativos fueron pensados con varios objetivos simultáneamente. La construcción de una nación y una identidad nacional, porque, y esta frase la voy a subrayar en fucsia básicamente, el Estado es la institución gobernante y la nación es su referente identitario de los gobernados. Pero ven cómo mutuamente se necesitan. El disciplinamiento y la homogenización, ahora lo vamos a ver, la construcción de una ciudadanía, esto también ya hablamos bastante, esto también hablamos, ¿no?, de la contención de los niños mientras los adultos trabajan, y el Estado debió sostener su autoridad frente a otros prestadores de servicios educativos. Ustedes piensen cómo la construcción del sistema educativo argentino implicó que el Estado se hiciera cargo de cosas que hasta ese momento se ocupaba la Iglesia Católica. No solo me refiero a la educación, sino me refiero a el registro civil, por ejemplo. Antes, cuando alguien nacía, se lo anotaba en una parroquia, no se lo anotaba en un registro civil. Y de golpe el Estado detentó esa potestad. Esperen que me quedó algo por decirles de acá. Bueno, no, vamos a esto.
acá sí con el texto de CIEDE, insisto, CIEDE para mí no les va a aportar nada nuevo de lo que ustedes ya no conozcan, ¿no? Esta idea nuevamente de una educación para el desierto argentino y el proyecto pedagógico de la generación de 1880 del régimen conservador se entiende a través de tres claves, ¿no? De este proyecto. Civilizar a los bárbaros, nuevamente, Sarmiento, civilización o barbarie. Asimilar al extranjero, las oleadas migratorias, ponen un poco en jaque esta idea de que a un Estado le corresponde una nación y una sociedad homogénea. Y también normalizar al diferente, como ya hablábamos antes, bajo ideas de higienismo, de positivismo, donde ningún tipo de disidencia estaba bien vista. Sí, una cosa que me quedó por decir es esto, ¿no? Una cosa que me faltó decir acá. La escuela se vuelve un espacio de contención de los niños mientras los adultos trabajan, y ustedes saben que las élites no se educaban en la escuela. Por ejemplo, las Ocampo, Victoria, Silvina y sus otras 5 hermanas, nunca fueron a una escuela, porque la escuela era de pobre. Las élites se los educaba en espacios privados. Después sí pasaban a los varones, por supuesto, las mujeres no, al Colegio Nacional de Buenos Aires, a la Universidad de Buenos Aires. Ahora quiero hablar de eso. Pero también pensemos esto, ¿no? Que el sistema educativo fue pensado para este gran problema que conllevaban las masas trabajadoras. ¿Qué hacemos con estos niños cuando los adultos tienen que trabajar? Esta clase se está extendiendo un montón. A mí me parece que el texto decía, insisto, no solo no les va a sumar nada nuevo, sino que no es un texto que sea complejo para leer, pero son estas tres claves del proyecto pedagógico de la generación de 1880. Esto parece, así que usted quiere construir un sistema educativo nacional, lo que usted tiene que hacer es, primero, declarar la educación de masas como de interés nacional. La segunda es la legislación para hacer obligatoria. Acá pensemos en todos los desarrollos de los intelectuales, ¿no? Hablando de la relevancia de la educación para la nación. Después, hacer la enseñanza obligatoria. La ley 1420, sancionada en 1884. Tercero, la creación de un ministerio o departamento, acá falta una o departamento de educación. La creación del Consejo Nacional de Educación en 1884. Y cuarto paso, el establecimiento de la autoridad del Estado sobre las escuelas existentes o de nueva creación. Yo puse la ley Avellaneda. Y me deben haber escuchado tomar agua, o sea, no se van a borrar esa imagen nunca. Yo puse la ley Avellaneda, si bien no es una escuela, la universidad. Pensemos en los que yo les decía antes. El Estado detenta para sí el monopolio de los saberes que son socialmente relevantes para la supervivencia de la comunidad. Entonces, esta idea de coordinación de las dos universidades que existían hasta este momento, no me voy a detener en la 1420 porque ustedes deben estar hartos de la 1420, y esto, insisto, no es política educativa, pero sí, me quiero detener un segundito nada más en la ley de Avellaneda, que regulaba los estatutos universitarios de las dos universidades que existían en el país en ese momento, como son la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. Porque es el clave entender que ahí se formaban las élites políticas, pueden hacer, los invito a investigar cuántos presidentes de la nación han salido de la Universidad de Buenos Aires, y también la formación de los profesionales, que es lo que yo les decía antes. En los médicos no existían las universidades privadas, por supuesto que no, hasta ya saben ustedes, finales de la década del 50 con la laico libre. Otro gran ejemplo para pensar todo esto, ¿no? Para pensar todo esto. Pero es clave pensar que esos profesionales que van a trabajar en esa sociedad, monopolizar cómo se forman esos y tener injerencia en cómo se forman esos profesionales. Como la serpiente que se muerde la cola, llegamos de nuevo, o sea, terminamos en 1885 cuando se sancionó la ley de Avellaneda, llegamos al comienzo de esta clase. No tengo mucho más para decirles, me parece que esta clase se extendió bastante, está siendo bastante larga. Ustedes saben que cualquier pregunta que me puedan hacer, estaba fijándome acá en mi ayuda a memoria si me quedó algo por decirles. Sí, me quedó algo por decirles. El texto de Tenti es muy extenso. Yo estoy como muy cebada con él, porque es la primera vez que lo doy. Insisto, nunca trabajé un texto tanto en mi vida, ¿no? En los últimos apartados del texto, él analiza en profundidad la emergencia de los sistemas educativos nacionales, puntualiza en el caso argentino, y termina en los últimos apartados
analizando los cambios en el Estado y cómo esos cambios en el Estado repercuten en los sistemas educativos, cómo esos cambios estatales suponen cambios en la concepción de la educación, en cuál es el rol del Estado en la educación. Y es un texto que es súper interesante. Y el cual me parece que vamos a seguir volviendo hablando, y como insisto, es una especie de bisagra entre la unidad 1 y la unidad 2. Hasta aquí esta clase que yo les debía, les voy a tener que grabar otra, que ya también esto lo hablamos. No tengo mucho más para decirles. Cualquier duda, consulta, cosa que no hayas entendido, cosa que no haya quedado clara, cosa que no haya quedado clara, me mandan un mail y lo resolvemos. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerden que ver la clase grabada es suerte. Chau, chau.